tal? Muy buenas noches, mis queridísimos amigos. ¿Listos para otra transmisión de tu programa Coach Online? Pues yo no se crean si estoy listo, pero venía muy cansado hasta hace un momento y al entrar a la cabina, pues ya nos agarramos nuevas energías, el segundo aire, como dicen por ahí. Y el día de hoy tenemos un tema que a mí se me hace agua a la boca. Tenemos un invitado que ustedes conocen y quieren mucho, queremos mucho, que es el padre Octavio Valderas. Viene en camino, está un poquitín atorado en el tráfico, pero vamos a platicar de fanatismo y límites en la religión. ¿No se les hace agua a la boca este tema? Los invito a que se queden. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, con el puro tema me volvió la vida. Este día fue un poco pesadín para mí, tuve muchos pendientes que saqué todos afortunadamente, pero yo creo que cuando te agobias desde un principio, eso es un tip, vale la pena tomarlo en cuenta. Cuando te agobias desde el principio de un proyecto, desde el principio de un trayecto, te estresas y esto hace que te canses más de la cuenta. En realidad yo terminé mis actividades no tan tarde, pero como eran tantas, realmente pensaba ni siquiera terminar. Y bueno, ya ven, lo único que logré fue cansarme. Pero con este tema, que es fanatismo y límites de la religión, pues vuelvo a la vida y para hacer una especie de prólogo, de introducción en lo que nos acompaña el padre Valderas, que no sé en realidad por dónde vaya él a tejer el programa, le soy sincero, pero yo realicé mi propia investigación y quiero compartir eso con ustedes. De hecho, religión y fanatismo son términos, son palabras que de una u otra manera se autoexcluyen, y les voy a explicar por qué. La religión como concepto en sí viene su origen tiene que ver con la palabra religare, religión. Entonces, cuando tú ligas de nuevo, significa reunir, agrupar, y por supuesto que se hace en base a una creencia divina o sobrenatural, o de hecho hasta principios morales específicos. Así entonces, religión significa juntarnos con la fuente, pero no por ello excluye el hecho de que podamos juntarnos unos con otros. O sea, por eso es de que existe así tal cual estas congregaciones religiosas, muchas, a mi manera de ver las cosas, demasiadas, porque la verdad es de que ya son demasiadas las corrientes, cuando yo creo que los principios morales, que también tienen mucho que ver aquí, son muy universales. Y bueno, pero es una opinión muy particular mía, y lo más probable es que en este caso vaya a estar mal, porque si se están surgiendo las religiones es porque existe una necesidad. Pero luego nos vamos al término de fanatismo, y el fanatismo supone una adhesión incondicional a una causa, y es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias u opiniones. Puede haber, aquí se juega un poco con las palabras, puede haber un grupo de personas que coincidan, que compartan alguna creencia excluyente. El fanatismo normalmente nos lleva a esta perspectiva de exclusión. El fanático no tolera una opinión, ya no digo diametralmente opuesta a lo que él propone, no tolera una propuesta ligeramente diferente. Así entonces es muy difícil, muy difícil, que un grupo religioso pueda caer así en el fanatismo, entendiendo el grupo religioso con la definición que di. Esos grupos de fanáticos o el fanatismo en sí, normalmente lo que se pide, lo que se solicita, es que la gente deje de pensar bastante por sí misma. Existe un líder carismático, existe pues sí, así tal cual, un mecenas o alguien que guía totalmente el grupo de los pensamientos,
y no deja pensar a los demás. Conozco un poquitín de esta parte del fanatismo por los grupos que se están empezando a popular. Parece que ya no tanto, parece que está bajando toda la república de los famosos coaching coercitivos. En el coaching coercitivo se practica un fanatismo donde para poder pertenecer al grupo te vas convirtiendo poco a poco en un fanático de ese grupo, donde no escuchas opiniones, razones de gente que bueno, nada más lo hace por opinar, o gente que te quiere. O sea, te excluyes totalmente. Y así entonces es que entiendo yo que el fanatismo es excluyente y la religión es incluyente. Aquí digo, ya en su momento el padre nos lo aclarará, pero yo considero que la religión incluyente nos permite o nos da una gran libertad de pensamiento a efecto de que podamos, por deducción, llegar a las conclusiones que llegaron personas antes que nosotros. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la filosofía de las religiones, en la filosofía, como ustedes saben, y aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros lanzamos preguntas, nos presentamos interrogantes, no nos consideramos para nada poseedores de la verdad absoluta. Cuando tú te pones la camisa o el sombrero del filósofo, sino que lanzas preguntas en la búsqueda de una respuesta que a lo mejor es un poco escurridiza. Así las religiones que han tenido últimamente, no tradicionalmente, sino últimamente, un mayor número de conversos, o sea, gente que de ser de otra religión llega a nuevas religiones, sobre todo en los países desarrollados. Ojo con ese punto. Tiene que ver con estas religiones que son abiertas y permiten a cada individuo pensar. Llega esto al grado de que existe, por ejemplo, en Japón una religión que sus fundamentos son éticos, morales, pero en realidad ni siquiera se atreve a hablar de un Dios. En esa religión o congregación, porque no sé si no habiendo Dios no puede calificar como religión, en esa congregación es básicamente hacerse una pregunta constante, siendo ético y moral, de cuál es el estado ideal o cuáles son las acciones ideales o cuál es la dirección ideal del ser humano a efecto de estar en una, ¿cómo les podré decir?, en una sintonía con el universo y con sus prójimos. Nos viene la primera pausa, y les voy a recordar los teléfonos en cabina. Me encantaría que se comunicaran con nosotros y nos platicaran cuál es su concepto del fanatismo. Y en ese término, si ustedes saben de algún ejemplo de estos fanatismos, ya sea cercano o a lo mejor que hemos escuchado en las noticias. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O vía WhatsApp te puedes comunicar al 331-019-0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Por aquí Gustavo Cuellar ya se comunicó con nosotros. Dice que bárbaro, de seguro con este programa levantará ámpula. No, vamos a ser muy respetuosos. Ya llegó el padre Octavio. Bienvenido, padre. Gracias, muy amable. Y bueno, ya saben, a lo mejor yo solo sí pudiera decir alguna barrabasada, pero en compañía del padre, él me contendrá. Y bueno, pues bienvenido nuevamente, padre. Estaba platicando antes de que usted llegara sobre esa gran diferencia que percibo yo entre lo que es una religión y lo que es el fanatismo. Pero digo, la primera pregunta que me surge después de la introducción de este primer segmento es,
Y creo yo que se corre el riesgo en algunas religiones que tienen ciertos bases o fundamentos de que toda la religión se pueda convertir en fanatismo. Sin decir nombres de religiones, porque digo, insisto, no se trata de pelear a nadie, ni mucho menos, pero a mí me causa mucho, pues no es temor, me causa curiosidad y me causa cierto recelo también. De repente encontrar en algún texto religioso que diga que si yo mato un infiel, yo me gano el cielo. Uh-huh. O sea, donde una religión que vista desde otra perspectiva es una religión de amor, etcétera, de repente se corre el riesgo por cosas como esta de caer en el fanatismo. Y si me permite, antes de darle el micrófono, esa misma religión en cuestión, que a lo mejor ya nuestros amigos ya están intuyendo cuál es, de repente se forman grupos dentro de la religión y los dos buscan pues correr su verdad, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que a mí me causa mucho comezón, le voy a poner mejor esa palabra, me da comezón cómo una religión puede en un momento dado y de forma no tan difícil caer en un fanatismo, padre. Claro, sí, aquí yo cambiaría un poquito la perspectiva, sobre todo haciendo comparaciones con otros fanatismos, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, el fanatismo deportivo puede ayudarnos a comprender este asuntito, porque me parece a mí que es más problema psicológico, más problema de cómo la persona funciona que de la religión, porque el modo como por ejemplo, haces la pregunta, ¿verdad? Que una religión caiga en el fanatismo. Sí, sí. Bueno, yo creo que en abstracto no. Más bien hay gente muy religiosa que además es fanática. Y aquí es donde el ejemplo del deporte puede ayudarnos. Por ejemplo, aquellos fanáticos, entre comillas, ¿no? De cualquier equipo de fútbol, claro, que agreden a los jugadores, por ejemplo, que les tiran botellazos o lo que sea, o a los de la porra del otro equipo. Así es. Entonces, allí naturalmente que ellos han perdido el sentido del deporte. Entonces, cuando tú dices una religión que cae en el fanatismo, entonces uno diría el deporte que cae en el fanatismo, pero ese será el deporte. El deporte más bien es algo muy saludable, ¿verdad? Me queda claro. Así es. Entonces hay personas ligadas al deporte, o que juegan, o que son fanáticos, así se les llama precisamente, porra, ¿verdad? Y en su manera de pensar las cosas, de veras pierden la perspectiva de aquello que es el deporte, y ellos tienen un proceso psicológico de identificación, o sea, como si ellos fueran el equipo, y como si el contrincante, que es una ayuda para el espectáculo, es una ayuda para la superación, fuera el enemigo. Claro. Entonces, acá en la cabeza hay creencias equivocadas con respecto, en este caso, al deporte. El mecanismo de fanatismo religioso es igual o es semejante. O sea, la persona se identifica con una creencia o lo que sea y considera enemigos a todos los que no pertenecen en este caso, a esa religión, igual que el fanático de un equipo, pues el que no pertenece a ese equipo. Y aquí es una cuestión, a mi modo de ver, de dos fenómenos psicológicos. Uno, identificarse con, por ejemplo... Perder su identidad por... Exacto, claro. Proyectarla en otra cosa. Así es. O creer que uno es lo que no es, ¿no? Por ejemplo, cuando juega la selección mexicana y gana, decimos ganamos. Pues ¿cierto? Yo ni me metí al campo, ¿verdad? Sin embargo, digo ganamos. O sea, yo me estoy ahí teniendo un fenómeno psicológico de investigación. Y la otra cosita es que los otros los veo como enemigos. Entonces, me parece que es una cuestión de inmadurez psicológica o de no desarrollo psicológico suficiente. Eso me parece que es donde está el problema. Pero por otro lado, padre, como dice la sabiduría popular, que se junta el hambre con las ganas de comer. Y si saben que la perra es brava, para que la cucan. En pocas palabras. No, sí. En pocas palabras, si hay una... vamos a ponerlo de esta manera. Me quedo en el ejemplo del fanatismo deportivo.
si por ahí, y ha sucedido, si por ahí sale algún directivo o alguno de los jugadores que son ídolos, y él promueve esa violencia, ese fanatismo, entonces encuentro una similitud con ciertos grupúsculos religiosos que lo promueven. Entonces, independiente, sí, me queda claro que si yo pertenezco a una religión y si alguien me dice hay que hacerle daño a fulanito tal, no lo hago. O sea, independientemente de que a lo mejor sea un momento para que replantee si quiero seguir en esa religión o no, a lo mejor no, porque nada más pienso que la persona que me lo está diciendo, aunque sea representante, está mal. Pero digo, bueno, no le hago caso y le haré caso a otro que no esté así tan loco. Punto. Pero entonces sí existen en ciertos documentos, por decirlo así, de ciertas religiones, grandes algunas, otras muy sectarias, donde se promueve esto, padre, donde se promueve directamente el fanatismo al grado donde estos líderes carismáticos, no sé si se recuerda hace años en Japón, donde con un gas en el metro de Japón, un líder religioso planeó que mataran murieron nada más 12, pero 5,000 estuvieron intoxicados, otros graves, ¿no? Ahí es donde creo yo que se desvía totalmente el camino, no de un individuo, sino de un grupo de individuos, vamos desde la perspectiva sociológica. Locos hay en todos lados y cualquier pretexto es bueno. En todas las profesiones y en todos los niveles, directivos, no directivos. Así es. Y precisamente me parece que ahí está el asunto. Ser fan, es decir, ser líder religioso no te libera contra el fanatismo, ¿sí? Claro. Igual que en el deporte, ser violento, o sea, si hay directivos, hay entrenadores que son violentos y que son agresivos y peleoneros, ¿no? Totalmente. Y claro que entonces favorecen que los que son fanáticos en términos de jugadores, etcétera, pues claro que los cucan, como decías hace ratito. Pero volvemos a lo mismo, no se trata del deporte como tampoco se trata de la religión, se trata de individuos que tienen esa manera psicológica de funcionar y que pueden llegar a ser directivos. Claro. ¿Sí? Igual que acá pueden llegar a ser líderes religiosos, ¿sí? Así es en efecto. Pero vuelvo a insistir, depende de la capacidad o incapacidad de individuos. En todas las religiones, incluso en la religión católica, si un fiel laico es más maduro que un sacerdote, malhumorado, cerrado, pues el laico es más maduro, o sea, se acabó. O sea, podrá ser más religioso. Más religioso y más maduro en su fe. Claro. ¿Sí? Sabemos clarísimamente que los cargos no te dan madurez. Si no la tuviste, no te la dan. Y cuando hablabas hace ratito, ¿no? Decías, bueno, pues hay líderes religiosos que todavía cucan, ¿verdad? A los que son fanáticos. Y me venía a la mente una frase de Jesús en el Evangelio: ciegos, guías de ciegos, ¿sí? No porque guías ya no estás ciego. Si uno está ciego, pues aunque guíe, sigue estando ciego y los que están ciegos ahí van detrás de él, ¿no? Claro. Pero vuelvo a insistir, es la capacidad o incapacidad personal. Por eso, al hablar de fanatismo, iniciaba refiriéndome fundamentalmente a limitaciones de tipo psicológico. Claro. ¿Sí? Si tú tienes claridad sobre tu identidad, no tienes que pelearte con otro para defender tu identidad. Tú la tienes clara, ¿no? Claro. Solamente te vas a pelear con otro si la tienes confusa, si crees que el otro es el dueño de tu identidad. Si no, no te peleas. El fanatismo va por ahí, en mi opinión personal. Si el fanatismo es resultado de no saber exactamente quién soy, tengo que identificarme con, ¿verdad? Y para reafirmarme tengo que ponerme en contra de... Y así sucesivamente, ¿verdad? Muy distinto es cuando tú dices, pues yo creo que el que tiene una religión diferente a la mía, creo que tiene buena voluntad, creo que está buscando a Dios, yo también lo estoy buscando, ¿verdad? Y entonces que le peleo. Exactamente, ¿sí? claro.
Sí, pero es la manera como uno procesa los datos Por supuesto. interiormente, ¿sí? Por supuesto. Y entonces el fanatismo lo colocaría más en el ámbito psicológico que en el ámbito religioso. Okay. Tan es así es que el fanatismo rebasa los círculos religiosos. Hablamos de fanatismo deportivo, pero podríamos hablar de fanatismo político, por ejemplo. Que de hecho es el siguiente tema, definitivamente, aprovechando que ya viene la siguiente pausa, porque hay gente que mezcla religión con la política. Exacto. Y genera grandes fanáticos. Vamos a la pausa, les voy a recordar rápidamente los teléfonos en cabina que son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp comuníquense al 331 019 0712. Llámenos, díganos ustedes qué es lo que piensan del fanatismo, si conocen a gente fanática, si les ha tocado ver a un fanático, ya sea religioso o no. Platíquenos. Vamos a la pausa y regresamos a tu programa Coach Online. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Por aquí nos dice, de repente yo sé que algunos de los temas que tocamos en el programa son temas, pues sí, que no todo el mundo se atreve a tocar. Jamás mi intención es, ¿cómo les podré decir? Ir en contra de la creencia y de la fe de cada quien. Pero sí se me hace importante tocar algunos puntos porque como nunca son tabú, casi, no le damos vuelta a esa idea a nuestra cabecita y entonces dejamos ciertos cabos sin atar. Vale la pena, aunque sean temas difíciles, como cuando tienes hijos en casa, pues eventualmente les tienes que hablar de cuestiones sexuales, les tienes que hablar de las drogas, y no hacerlo, lejos de evitarles los problemas, se los van a acarrear. Más vale que lo escuchen de su padre, que no necesariamente somos eruditos en la materia, pero es mejor que lo escuchen de ti que lo escuchen de un compañero que menos erudito va a ser en la materia, o de alguna persona mayor que hasta mala intención tenga. Y les los digo porque Julio César Moreno se está comunicando, dice buenas noches, un gran abrazo. Dice, cuando está el padre lo mejor es escuchar. Obviamente nos está diciendo que por eso a lo mejor no opinar tanto, ¿verdad? Nos falta una hora más de programa y nos dice que qué tal el fanatismo político. Efectivamente. Y aquí me encantaría, aprovechando que está el padre presente, analizar esta situación que se da en otros países de una forma muy marcada. Aquí en nuestro vecino país del norte se está dando tremendamente, que es la relación entre el fanatismo religioso y la política, que parece ser, y eso lo comentábamos, que fue lo que decantó el resultado de las elecciones de nuestros vecinos del norte. ¿Cómo ve esa situación, padre? O sea, ¿qué tan válido o no válido es hacer esta mezcla de religión con fines meramente electorales? Porque me queda claro que de santo no tiene nada el Señor. Claro. Sí, comentábamos que el fanatismo siempre es una carencia psicológica, es decir, la persona tiene confusión sobre su identidad, sobre la identidad del otro. Claro. Tiene dificultades de colaboración. Volviendo al ejemplo deportivo, pues si no fuera por los contrarios no había partido, ¿verdad? No habría diversión, mucho menos. Por supuesto. Es una serie de confusiones tremendas. La misma carencia psicológica se da en cualquier fanatismo, religioso y político también. Entonces, lo que yo veo como problema es exactamente que como pueblo estemos confundidos. Si no estuviéramos confundidos, ningún político nos arrastra así y no nos usa. Entonces, el grande reto sería eso. Como probablemente no estamos formados como pueblo suficientemente a ser críticos y a decir, a ver qué es la política en fin de cuentas, ¿verdad? Claro. Como decían los filósofos antiguos, la política es el bien común, ¿sí? Si hablamos de política, hablamos de intervenciones y de acciones que buscan el bien común. Claro. ¿Sí? Ya después hablar de políticas específicas ya es un derivado. Por supuesto. Entonces, yo lo que pienso es eso, o sea, así como un líder religioso fanático o manipulador puede manejar el fanatismo de la gente, lo mismo un político.
Y si mueves las dos cosas, igualmente. Pero, vuelvo a repetir, para mí el problema es tener esa carencia que nos hace fanáticos. Claro. Bueno, y aquí me preocupa otra cosa. Entonces, eso es un rasgo muy común en el ser humano Sí, últimamente. sí. Es un rasgo muy común porque estamos viendo mucho fanatismo aquí en nuestro país. Últimamente se está manifestando más en las cuestiones políticas porque viene una contienda electoral. Pero lo hemos visto en cuestiones religiosas, pero invariablemente. Sí, probablemente ahora sea más evidente y conflictivo el fanatismo, pero si vemos la historia de México, ¿cómo la aprendimos? La aprendimos como fanáticos, porque algunos de nuestros héroes de héroe no tienen nada, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿y por qué entonces los veneramos tanto? Pues claro. Por una manipulación mental. Yo por el día festivo nada más. Claro, es el beneficio claro. que ahora traen, sí, claro. Sí. Pero entonces nosotros fuimos engañados, ¿verdad? Y nos convertimos en fanáticos de ciertos personajes en forma no verdadera. Ficticios. ¿Sí? Exacto. Entonces, fanatismo ha existido, ¿sí? Claro. Siempre. Pero ahora la cosa es mucho más conflictiva. El fanatismo es más conflictivo también y probablemente con consecuencias peores, ¿no? Pero pienso que ha existido siempre. Claro. Pero no, bueno, no sé. A lo mejor porque vivimos en ciudades más grandes y esto obviamente nos lleva a polarizarnos, ¿no? Y bueno, y se da también, le voy a dar un ejemplo porque siento yo, es mi sentir muy personal. Por ejemplo, ahorita se está manifestando con ay Dios, no recuerdo, es una etnia en el sureste asiático que están siendo exterminados por sus diferencias religiosas. Los Rohingya. Me acuerdo de los Rohingya. Igual en África está sucediendo entre las guerras tribales, las creencias religiosas llevan a hacer exterminios totales. Se dio también en Yugoslavia cuando se generaron de Serbia y Albania y Herzegovina. Hubo pues masacres tremendas, ¿no? Étnicas que tienen que ver con dos cosas que no se deben de llevar: política y religión. Y generaron, parece ser que esa mezcla de política y religión como que tienden a generar más fanatismo. Sí, yo diría mala política. Definitivamente. Mezquina. Exacto, porque volvemos otra vez a... Creo que se vuelve a repetir otra vez. Sí. Es decir, la política en sí sería buena, la política, claro. No necesariamente tal político o tal otro, ¿sí? O la política de tal país. Si vamos a la obra de Aristóteles, que se llama exactamente Política, sí. es digamos, de principios fabulosos. El bien común, es decir, sí. Entonces, cuando la política está siendo llevada adelante por fanáticos, o por quien sea, manipuladores o lo que sea, es una mala política. Entonces, aquí creo yo que este tipo de mezclas es la mezcla de una mala política con una mala religión. Claro. Eso sería. Y entonces lo que me parece que sigue siendo necesario es que sea una buena religión y una buena política. Y aquí es donde yo metería otro concepto. O sea, a ver, ¿a mí por qué me interesa la religión? ¿Por sí misma? No, a mí me interesa por Dios. Por supuesto. A mí me interesa porque hay una fe, y aquí es donde el tercer elemento que nos decía. Tercer elemento, sí. Está el elemento fanatismo y religión, sí, está bien, pero ¿cuál es el sentido de la religión? La palabra religar, ¿no? Religar es religarme con Dios en primer lugar. Ya lo que me ligue con otros de la misma religión es otra cosa, pero digamos que si yo creo en Dios, amo a Dios, quiero obedecerle, quiero aprender, seguir su sabiduría de Dios, o sea, quiero establecer con Dios una relación personal. Entonces yo produzco actos religantes. Voy a cambiar la palabra. Actos religiosos. Perfecto. Sí, claro. Religantes o religiosos. Claro. Y entonces yo hago oraciones. Pues entonces la oración es un acto religioso, ¿no? Es decir, un acto mediante el cual yo me religo a quien ya estoy ligado. Religarme, ¿sí? Claro. O un rito o lo que sea, ¿verdad? O algo en común, en comunidad o lo que sea. Claro.
Pero esos actos religiosos tienen sentido por un acto de fe o por una relación de fe, ¿sí? Claro. Entonces, cuando la religión se hace fanática, a mi modo de ver, desde este punto de vista, se pierde la fe. O sea, ¿a qué Dios estoy ¿O no obedeciendo? se corromperá más bien la fe? Se corrompe la fe, sí, claro. Porque existe una fe. Se desvía la fe, claro. Existe una fe. Sí, o se tiene una fe en un Dios que tú dices, ¿y de dónde lo sacan, verdad? Sí, claro. Es decir, un Dios claro. que te manda, exacto, claro. te manda a matar a otros. Claro. Un Dios que va contra la vida. El claro. Dios que creó la vida va contra la vida, es que mates a otro. Por ¿Sí supuesto, sí, es una locura. Entonces, claro, lo que entra en crisis es mi concepto de Dios y mi concepto de lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista cristiano, por ejemplo, Dios quiere que tengamos vida y que tengamos en abundancia. Dios quiere que amemos. Entonces, crear fanatismo, es decir, crear odio, crear división, crear agresión, va contra eso directamente. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo me voy a religar con Dios yendo contra Él? O sea, no, claro. ¿sí? Por eso diría, cuando hablamos de religión, yo me preguntaría, ¿y la religión qué sentido tiene? ¿Cuál es su sentido? ¿Sí? Es una necesidad del hombre, yo siento, por sí, una búsqueda de Dios. Claro, pero una vez que nosotros vamos teniendo más especificidad, siendo más específicos sobre esto, digo, sí, es una necesidad de encontrarme con mi Creador, ¿verdad? Con aquel que dio la vida por mí, con aquel que quiere que viva plenamente, ¿sí? Con aquel que quiere que ame. Entonces, cualquier cosa que vaya contra el amor, yo estoy yendo contra lo que está siendo el fundamento de mi religiosidad, ¿sí? Claro. El fanatismo como que invierte las cosas, ¿no? Somete a Dios a su religiosidad. Ahora, en todas las religiones se manifiesta, eso se nos viene una pausa, mejor la dejamos pendiente porque tengo mis dudas de que todas las religiones lo manejen, así como la nuestra y muchas otras que hablan de este amor universal. Les recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o vía WhatsApp, que ya nos siguen llegando mensajes. Comuníquense al 331-019-0712. Vamos a la pausa y regresamos a Coach Online, por supuesto aquí en Radio Mujer. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Les tengo que decir, pues la promoción del Día de San Valentín, pues, ¿qué le voy a hacer? La verdad no tenemos mucho tiempo, pero pues hay que festejar el Día de San Valentín de alguna manera y Radio Mujer pues no se va a quedar atrás. Dice, gana una cena para ti y tu pareja, solo tienes que enviar a través de nuestro WhatsApp, que lo conocen, el 331-019-0712, una nota de voz en el que expreses el amor que le tienes a tu pareja, acompañado de tu nombre completo. Y listo, ya estarás participando. Los ganadores se darán a conocer el día 12 de febrero en el programa Entre Fogones con el Chef Ariel, que es muy buen programa, se los recomiendo. No solamente es cocina, la verdad es bastante cultural. Bueno, regresamos con el tema, padre. Le planteaba esa percepción que tengo yo, de que no todas las religiones necesariamente tienen ese fundamento intrínseco de bondad. Hay muchas religiones que tienen a lo mejor un fundamento de poder y de expansionismo. Así es, que en realidad parecería ser más una ideología que una religión, y una ideología de autoconservación, más bien. Y por eso diría que en el concepto de religión es religar sí. Entonces por eso pienso que a veces usamos el concepto religión un poco ambiguamente. O sea, a lo mejor no es religar, es una ideología. Entonces viene muy ad hoc la pregunta que nos hace Rodolfo Martínez, que dice que le gustaría que el padre explicara qué es religión y qué es el sectarismo. A lo mejor no es una religión, sino son solamente sectas, ¿no? Exacto. Dice, ¿qué es el sectarismo? Bueno, y ahí dice de las sectas protestantes, pero yo creo que son en todos lados hay sectarismos de todo tipo de religiones, y también preguntar si hay fanatismo en dichas sectas. Sí, entonces una secta es un grupo cerrado, ¿sí? Es un grupo que se aísla sección. Exacto. Sí. Y
nosotros podemos ser medio sectarios, es decir, puede haber sectas, es decir, grupos cerrados en sí mismos, aislados, o dentro de alguna iglesia tener grupos cerrados. Y entonces, aunque no sea una secta en sí, uno es sectario, vamos a decir así. Sí, es como que tiende a hacer eso. Sí. En relación a la expresión de sectas protestantes, bueno, no le llamamos sectas, le llamamos iglesias. Y eso de protestante es algo histórico, ¿verdad? Protestaban por algo, pero en realidad es un término genérico para hablar de diferentes formas de ser cristiano, ¿verdad? Luteranos, calvinistas, bautistas, etcétera. Son iglesias tal cual, son verdaderas iglesias desde el punto de vista oficial de la Iglesia Católica. Los consideramos iglesias, o sea, son iglesias, tienen un bautismo válido, es el mismo bautismo. Las iglesias que acabo de señalar, más también los anglicanos, los ortodoxos, ¿verdad? Y entonces no les llamaríamos secta, le llamaríamos iglesia, le llamamos iglesias. Y precisamente, si todos creemos en Cristo, estamos intentando la unión de los cristianos. Y todos los meses de enero dedicamos un octavario, 8 días, a rezar explícitamente por la unión de los cristianos. La primera aclaración entonces que haría es que una cosa es una iglesia y otra cosa es una secta. Aun cuando dentro de las iglesias puede haber grupos cerrados, sectarios, ¿verdad? Y eso es posible en cualquier iglesia, ¿verdad? La pregunta, ¿sí? Y no necesariamente son malas. Exacto. Y lo mismo el fanatismo, ¿sí? Claro. El fanatismo, como ya lo comentamos hace un momento, depende del modo de ser personal, ¿sí? ¿sí? Que hace que la persona se aferre a una cosita, se ponga en contra de otros, y eso a cualquiera le pasa. Claro. Entonces le puede pasar al católico, le puede pasar a bautista, le puede pasar, ¿sí? Sí. Y de las personas que yo conozco que son bautistas, por ejemplo, en la universidad he tenido alumnas bautistas excelentes, comunicación excelente, claro. Incluso un rabino judío, ¿no? Que es una excelente persona, dialogamos enormemente bien. Lo que decimos es ¿qué estamos defendiendo en realidad? Claro. No hay, desde esa pregunta, no hay ningún motivo para pelearnos, al contrario, ¿verdad? Para crecer en unidad y todo ese asuntito. Claro. Que sería lo opuesto al fanatismo, ¿sí? Claro. Entonces, solo porque otro aprendió de otro modo, creció en otro lado, ya es mi enemigo. Claro. ¿Sí? Entonces uno diría, pues, no tiene absolutamente, sentido. Claro que no tiene sentido. Y me voy a ligar con lo que nos dice José Castro, que era parte con lo que queríamos terminar el programa. Si hubiera tiempo, creo que sí lo hay. Dice, considero personalmente que el fanatismo, sea cual fuere, está relacionado en función de la educación de cada persona. Excelente invitado y el tema de hoy, felicidades. Y yo creo que tiene mucho que ver precisamente con la educación. Tanto el fanatismo religioso, deportivo, político, tiene que ver con la capacidad del conocimiento. Voy a plantearlo de una manera y usted me dice si coincide conmigo, padre, o no. Resulta que no es realmente un músculo el cerebro, pero lo voy a poner mejor como si fuera el estómago. Ok, el estómago. Cuando comes mucho, el estómago da de sí y empieza a crecer y realmente puedes comer más. Bueno, más o menos va por ahí el asunto. Cuando te empiezas a educar y a leer y a investigar, el cerebro se amplía y se generan nuevas conexiones neurales, y esto permite generar otras nuevas conexiones. Y entonces ya tu verdad difícilmente consideras que es absoluta. Creo yo que sí tiene mucho que ver con la educación, y creo yo que es un momento ideal para replantearnos. Si estamos cerrados en algún concepto, o sea, si somos fanáticos en lo que sea, creo yo que cabe la posibilidad de replantearnos la posibilidad de que estemos mal. Y a partir de ello, crecer. No sé si coincida conmigo, padre. Completamente, claro que sí, y solamente añadiría una cosita, la distinción entre educación e instrucción, porque educación significa que yo me formo, yo me modifico, si no me educo, y educación humana me hace mejor humano. Claro.
Y también existe la educación cristiana, es decir, la formación a ser un mejor cristiano. Claro. Sí, y por eso coincido completamente también con la persona que mandó este mensaje. Claro, que a menor educación, a menor formación, más riesgo de que te identifiques mal, de que te pelees con otro, etcétera. Y claro, a menor educación, menor formación, mayor riesgo de fanatismo. Entonces, completamente de acuerdo. Siempre y cuando la educación no se reduzca a la mera instrucción, ¿sí? Primero. Y segundo, también conscientes de que todo necesita educación. Sí, claro. O sea, perdón, lo interrumpí. No es instrucción en el sentido que tiene que ser no solamente informativa, sino formativa. Exacto, claro. Y entonces, mejor formado estás, más conciliador eres. Eso en cualquier situación. Entonces, considero que el fanatismo religioso también es una no educación religiosa. ¿Sí? No hay una suficiente formación religiosa. Claro. Y lo mismo sucede, por ejemplo, más formado es un hombre, mejor se lleva con una mujer. Claro. Menos consciente es de su identidad masculina, más la tiene que defender y más se pelea, ¿sí? Más considera, ¿sí? Entonces, considero que hablar de educación, estamos hablando de algo amplísimo y además muy específico. Puede haber educación política, educación religiosa, educación humana, formación religiosa, ¿sí? Y entonces diría que yo haría casi como una ecuación, ¿no? Es decir, que el fanatismo es inversamente proporcional a la educación. Por supuesto. ¿Verdad? Y le tengo que hacer una pregunta, y esta, yo creo que le va a interesar a muchos de nuestros escuchas. Y me voy a tener que confesar, y no es confesión a usted que es padre, pero me tengo que confesar, yo no soy muy afecto de ir a misa. No le encuentro tanto sentido a veces lo que escucho. Cuando encuentro un sacerdote que le encuentro sentido, o sea, me encanta ir. Pero si yo quisiera formarme en mi religión católica, ¿dónde puedo acudir? Porque yo le confieso, a lo mejor porque no soy muy allegado, pero a pesar de ser católico, yo no sé a dónde acudir para poder tener una especie de educación, de capacitación, de diálogo, de intercambio de ideas que me ayuden a crecer como católico. ¿Hay algún lugar? Desde el punto de vista institucional, hay lugares como bastante específicos, como es, por ejemplo, el Instituto Bíblico Católico, por ejemplo, que daría ese espacio. Está también la licenciatura en Teología, ahora ignoro el de la diócesis, ahora ignoro dónde esté específicamente, o el Instituto Teológico Salesiano, que está en Tlaquepaque. Entonces, hay institutos de educación superior. Y la otra cosa que es importante y es como menos institucional es la búsqueda de un acompañante espiritual, de un director espiritual, vamos a decir así, adecuado. Existen, pero aquí no tengo información así muy precisa, grupos de reflexión y cosas por el estilo, ¿sí? Pero sí existe educación superior. Quizá el que conozco un poquito más es el Instituto Bíblico Católico, claro, donde la persona pasa de una lectura ingenua de la Biblia, así literal todo, a una lectura que tiene en cuenta la historia, el tiempo en que fue escrita, los idiomas, lo que significa. Y entonces, claro que cambia muchísimo eso, y la comprensión de la Biblia es una comprensión más real, más genuina y más adulta también, ¿verdad? Perfecto. Pues con esa idea nos quedamos, padre, porque el tiempo se nos vino encima. Perfecto. Espero que en el Instituto Bíblico Católico acepten alumnos un poquito rebeldones como su servidor, pero bien intencionados, padre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer como siempre. Igualmente, gracias igualmente. Giovanni por ahí estuvo en controles. Muchísimas gracias. Se nos echó la mano. Y también por acá Rosy Muñoz, que estuvo en producción, que la veo aquí trabaje y trabaje. Nos escuchamos el día de mañana con otro tema aquí en su programa Coach Online. Que pasen buenas noches. Espérenme, llamaron de Puebla también, varias llamadas. Muchas gracias por haberse comunicado. Chao.